Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Fueron las palabras que el Señor Jesús dirigió a judíos que le seguían. Dice el Evangelio San Juan, capítulo 8, versículos 30 al 36. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Más adelante les dice el párrafo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Jesús bien pronto después de iniciado su ministerio, tuvo muchos discípulos, seguidores. No estoy seguro de la mejor palabra. La Biblia habla de discípulos y dice que le siguieron y dice que creyeron, pero vemos en todos los relatos bíblicos que estas palabras son relativas, depende de, o sea, como que a veces creían y a veces no. A veces se podría decir que eran sus discípulos y a veces no. Le seguían, pero más bien lo buscaban. O lo buscaban realmente, no lo buscaban de corazón, lo buscaban por interés. Una vez les dijo: ustedes me buscan por el pan que les di. Bueno, pero tenemos que usar algunas palabras, ¿verdad? Vamos a tratar de entender un poco más esta palabra de discípulos. Jesucristo tuvo muchos discípulos, pudiéramos decir, muchos seguidores. Dice la Biblia que pronto aún Juan no moría y ya decían que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Bueno, encontramos en un pasaje en Marcos capítulo 9, 24, que el padre de un muchacho que fue liberado por Jesús dijo estas palabras, porque Jesús le preguntó si creía. Entonces él contestó: creo, ayuda a mi incredulidad. Bueno, aquí encontramos que una persona es sincera en su respuesta. ¿Qué podemos decir? ¿Que creía o que no creía? Creía y a veces era incrédulo. Bueno, Juan 12:37 dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Bueno, es por eso que quiero poner énfasis en el párrafo que ya leí, el 31 de Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a sus discípulos, a los judíos, que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En este momento aquellos a quien Jesús les habló, bueno, seguían a Jesús, buscaban a Jesús, pero no eran precisamente sus discípulos. Juan, Marcos, al decir los judíos que creían en él, Juan, todavía no le llama Juan discípulos, simplemente judíos que habían creído en él. En este momento Jesús les dice: entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Matzetai es la palabra griega que en nuestra Reina Valera del 60 se traduce por discípulos. Algunas versiones traducen aprendedores. Para mí ilustra mucho la palabra aprendedor. La palabra discípulo también, pero muchas veces nos acostumbramos a las palabras y pensamos que discípulo es uno que sigue a Jesús. No, ese no es un verdadero discípulo si entendemos bien las palabras de Jesús. Bueno, llegar a ser discípulo en cualquier escuela a veces resulta difícil, pero es más difícil permanecer en esa escuela. En una y desde la primaria y secundaria, tal vez hoy ya no se nota tanto, pero en mis tiempos se notaba
la gran cantidad de alumnos que entraban a primero, en segundo ya éramos menos, y en tercero menos aún. Sexto año se notaba la diferencia del grupo de sexto año que del primero. No se diga en la secundaria, preparatoria, y bueno, hasta en los seminarios donde yo estuve me tocó ver, esa fue mi experiencia, ver que entraron muchos, pero el número que salió es significativamente menor. Allí encontramos que no es fácil permanecer muchas veces en algo, en una disciplina, en un estudio. Bueno, siguiendo a Jesús, muchos lo siguieron, pero no todos permanecieron. La vida cristiana así es. Atrae mucho seguir a Jesús, atrae mucho ir a la iglesia, atrae mucho en un momento dado buscar o acercarse a Dios o a la palabra de Dios, pero permanecer es otra cosa. Por algo hubo una recomendación, exhortación que hizo Pablo y Bernabé a las iglesias que levantaron, que fundaron en el primer viaje misionero. A su regreso, cuando iban de regreso a Antioquía, recorrieron las ciudades donde ya habían estado. La única recomendación que le hicieron fue a permanecer en el camino que habían iniciado. Por algo fue la recomendación, por algo fue la única. Es lo más importante, porque hay muchas cosas que pueden estorbar al cristiano para que ya no siga adelante. Bueno, hay veces que el cristiano, tal vez te habrá tocado a ti ver. Algunas personas dicen, no, fulanito no es cristiano. Menganito es de labios para afuera nada más. Y bueno, también prevalece el pensamiento de que no debemos, no podemos juzgar a los demás si son o no cristianos. De hecho, hay un pasaje de la Biblia que habla de del verdadero trigo y de la cizaña. Y deja esta parábola la enseñanza de que podemos equivocarnos cuando juzgamos a los demás respecto a su fe. Bueno, eso es algo cierto. Algo también cierto es que Jesús, él no dudaba, él conocía los corazones de las personas y él pronunció palabras que dejan ver que Jesús juzgaba y decía, si permaneces en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a tratar de entender la palabra cristianos y discípulos. Hechos 11:26 nos dice que Bernabé y Pablo estuvieron en Antioquía, en una iglesia nueva, una iglesia gentil nueva, y dice que ahí se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los que hoy nos llamamos cristianos, en el primer siglo nos llamaban discípulos, aprendedores. Qué interesante. Muchas personas que van a las iglesias el día de hoy no están aprendiendo nada, no les interesa aprender nada. Van, tal vez cantan, aprenden un poquito. Hay quien dice, es que a mí me da sueño si leo la Biblia, es que a mí no se me da el estudio, es que yo por eso no estudié. Y si invitas a la iglesia a un curso, una enseñanza, un estudio o una serie de estudios, un diplomado, van muchos, pero después cada vez menos. ¿Por qué? Porque al cristiano le cuesta trabajo eso de aprender. ¿Qué quiere decir discípulo? Aprender. Alguien que está adquiriendo conocimiento de un maestro. Y bueno, qué bueno sería que nos llamaran todavía discípulos a los cristianos. Cristiano, yo supongo que quiere decir uno que sigue a Cristo. En un principio, en Antioquía, muchos comentaristas opinan que peyorativamente usaban esa palabra. Es un cristiano, es uno que sigue a Cristo. Qué bueno que pensáramos en eso. Yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Cuando estás poniendo tus generales en una solicitud de empleo o en otro tipo de documentos que te piden religión, cristiano. Qué bueno que fuera, en lugar de un pequeño espacio para poner qué religión eres, 3 palabras para describir tu vida. Yo sigo a Cristo, trato de seguir a Cristo, trato de imitar a Cristo. Nuestro presidente de la República una vez dijo, hablando de la fe cristiana,
lo positivo, lo bueno que sería seguir la fe. Pero dice, pero muchos que se llaman cristianos no siguen lo que dicen que creen. ¿Por qué? Porque no son discípulos, porque no son aprendedores, porque cristianos son de nombre. Y decía hace un momento que no debemos juzgar, ni señalar, ni criticar respecto a la fe de otros. Pero lo que sí podemos decir es que Jesús lo dijo, que hay personas que no son verdaderos discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos o cristianos, como fueron llamados los discípulos en Antioquía? Bueno, los que permanecen en su palabra. Y si tomamos ese criterio, ese parámetro, bien fácil que sería decir, fulanito no es cristiano. ¿Por qué? Porque no le interesa aprender. Y creo yo que no estaríamos equivocados si lo dijéramos. Una cosa es decir y otra cosa es juzgar, ¿verdad? Porque cuando se juzga no solo el hecho, sino el por qué y para qué y otras cosas. En fin, vamos adelante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es necesario permanecer en la palabra. De hecho, Jesús dijo también, no lo mismo, pero un comentario de ese tipo. Dijo que si obedecemos los mandamientos, el Padre y Él nos va a amar. Podemos concluir entonces, si no guardo sus mandamientos, no, Dios no me va a amar. Bueno, yo supongo que es correcto. Tal vez el Señor nos ame, como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa si no crees en Jesucristo? Bueno, te vas a condenar. ¿Y el amor del Padre? Bueno, pues hasta ahí llegó el amor. Hasta que te da la oportunidad de seguirle. No lo sigues, bueno, no te puede amar Dios al menos de la misma manera. O te va a amar, pero te va a enviar a condenación eterna. Siguiendo la palabra de Dios. Si estudiamos las Escrituras vamos a entender que hay muchas cosas que entendemos superficialmente. Por eso al principio de esta reflexión decía, seguidores, cristianos, buscadores, discípulos, aprendedores, muchas de estas cosas las usamos, pero si explicáramos, podríamos encontrar que va de discípulos a discípulos, de cristianos a cristianos, de aprendedores a aprendedores, de buscadores a buscadores. Primero a los Corintios capítulo 8. Creo yo que tiene relación con lo que estamos mencionando. Pablo les dice en el párrafo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y más adelante en la misma carta, 1 Corintios 13:9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, yo quiero aplicarlo esto a dos cosas. Uno, nos podemos equivocar si pensamos que alguien es cristiano o no cristiano. Pero lo otro, lo que quiero que pongamos atención es que la necesidad de aprender es por eso. Porque ahorita conocemos en parte. Y de aquí a 5 años vamos a seguir conociendo en parte. Y un día antes que fallezcamos, aunque hubiéramos aprendido mucho, seguimos conociendo en parte. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es amplia, es dinámica, no es estática. Y aún la misma vida cristiana así lo es. Es por eso que necesitamos ser discípulos verdaderamente de Cristo Jesús. Es decir, aprendedores, personas que están aprendiendo siempre. Y la palabra discípulo ya en sí ya lleva la idea de que hay alguien que te enseñe. Porque hay personas que quieren aprender por sí solos. Así como hay cursos online, hay muchos cristianos que creen que pueden ser discípulos online. No tengo que ir a la iglesia, no tengo que buscar, algunos no tengo que orar, algunos no tengo que decir precisamente lo que dice la Biblia, yo con que crea en Dios, y muchas formas de interpretar las cosas equivocadamente. El apóstol Pablo, siguiendo con 1 Corintios capítulo 13, dice, cuando yo era niño hablaba como niño,
Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Qué importante es saber que como cristianos, podemos ser discípulos, pero no es lo mismo comenzar la vida cristiana que permanecer, que crecer, que madurar. Pablo les dice en otra ocasión a los cristianos: os di a beber leche y no vianda, porque erais niños, y todavía lo son, refiriéndose a algunas actitudes de la iglesia en Corinto. Bueno, más adelante dice Pablo: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Qué importante es permanecer, poner entusiasmo, interés en aprender y saber que por mucho que aprendamos, todavía tenemos más para aprender. Con razón el sabio Sócrates dijo: yo solo sé que no sé nada. Jesucristo dijo que si permanecíamos ahí, en Él, seríamos sus discípulos y conoceríamos la verdad, y la verdad nos haría libres. Es decir, la verdad es algo que conocemos. Cuando conocemos a Jesús, conocemos a la verdad y llegamos al conocimiento de la verdad. Sí, pero conocer es un permanecer, es seguir, porque cada día tenemos cosas nuevas, necesidades nuevas. Permanecemos en Él, seguimos en Él, y Él nos da luz para cada día de nuestra vida. Algunas personas que en un plan de recuperación, de adicción, dicen a veces: solo por hoy, solo por hoy. Bueno, creo era buen ejemplo para que sigamos. No de que solamente voy a estudiar, me cuesta trabajo, es muy difícil y solamente así un día más, un día más. No, pero el pensamiento de que cada día necesitamos poner interés. Cada día tenemos que enfocarnos: voy a aprender algo este día. Hay algo que voy a aprender hoy, pero hay algo que voy a aprender mañana también. Y así toda nuestra vida. Conocer la verdad es poder identificarla. Conocer la verdad es poder relacionarme cada día con ella. Conocer la verdad es que haya fruto de mi relación con la verdad, usando la figura y el significado bíblico de conocer. Bueno, cuando Jesús les dijo esto, muchos judíos protestaron: somos linaje de Abraham, ¿por qué dices que vamos a ser libres? ¿Acaso somos esclavos? Y bueno, es interesante lo que Jesús les contestó. En otra ocasión comentaremos esto. Pero Jesús les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les estaba señalando pecado por algunas actitudes que también les señaló. Ustedes tienen pecado y permanecen en pecado, por lo tanto son esclavos de pecado. Y el esclavo no permanece para siempre, el hijo sí. Otra vez Jesús habla de permanecer. Una cosa va con la otra. Si permanecemos en Jesús, vamos a obedecer sus mandamientos. Si obedecemos, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Si permanecemos de esta manera, vamos a conocer la verdad. Y esta verdad va a ayudarnos para que seamos libres y permanezcamos. Yo te invito para que, si eres cristiano, pienses que necesitas poner interés, empeño, entusiasmo en seguir aprendiendo. Si tú aún no te defines como cristiano, que pienses esto: no hay algo más grandioso en la vida que puedas llegar a conocer y seguir a Jesucristo. Te invito a que lo conozcas más, que lo busques, y a que nos sigas buscando en Extensión Ministerios Filadelfia. Si así lo deseas, suscríbete y síguenos buscando. Que Dios te bendiga.